sobrevivir son relativamente altas. Su mortalidad es del 28%. Pero si tiene COVID, su probabilidad de morir es mucho más alta, 65%. Un paciente con COVID, no importa si está vacunado, si no fue atendido antes de las vacunas, está en una situación muy, muy catastrófica porque afecta a muchos órganos. Es una situación en la que el sistema inmune está respondiendo de una manera completamente anormal y puede incluso atacar a sí mismo al paciente y hacer que disfuncionen muchos órganos. No es solamente los pulmones los que están fallando. Puede fallar el corazón, puede fallar los riñones, etcétera, etcétera. Entonces, COVID ha sido una situación completamente nueva para la humanidad, no solo para México, para la humanidad. No sabíamos cómo se iba a comportar este virus. Fuimos aprendiendo muchísimo conforme pasaban los días y, de hecho, las revistas médicas no nos dejaban publicar otra cosa al principio si no era de COVID. Mandábamos artículos, yo me tardé 2 años en conseguir que me aprobaran un artículo sobre dolor de espalda, que es uno de los padecimientos más frecuentes y más inhabilitantes en el mundo, y se tardaron 2 años en decirme que sí a mi artículo, ¿no? Y lo estaba publicando desde Suiza, así que no era cualquier cosa. Entonces, bueno, se le dio muchísima atención a COVID, y vean la diferencia en mortalidad, incluso en la actualidad. ¿Cuánto cuesta, según el Diario Oficial de la Federación, hasta 2022, el día de estancia en la unidad de cuidados intensivos del IMSS? Y ya saben que IMSS tiene un sistema, digamos, socializado, en donde se ve como una especie de máquina industrial de salud, en donde se compra masivamente, se atiende masivamente, con ciertos estándares de calidad. Pues vale 54,000 pesos, según ese diario oficial, el tratar a un paciente por día, ¿no? En el IMSS. Si el paciente no tiene COVID, está en promedio entre 5 y 6 días en la terapia intensiva. Si el paciente tiene COVID, según publicaciones mexicanas, no estoy usando datos extranjeros, es más o menos de 8.9 días. Hay extremos, hay quienes duran un día en la UCI y después se van 3, 4 días después a su casa. Hay quienes están en el hospital, entran a la UCI, pueden estar un mes en la UCI, ya que salieron de la UCI. Pasó mucho con COVID. Había muchos pacientes que estaban un mes y medio, finalmente se recuperaban. Y como veían ustedes, yo creo que muchos de ustedes fueron a tomar las fotos de los pacientes cuando los que sobrevivieron salían, les dieron de alta y hasta sonaban una campanita, ¿no? ¿Cómo salían esos pacientes? ¿A pie? ¿En muletas? En silla de ruedas. ¿Y de qué edad eran la mayoría de sus pacientes? Jóvenes. Entonces, esas personas, como decía el doctor, se tardan meses en recuperar su estado funcional. Entonces, es una persona que trabajaba y después dejó de trabajar. Y era el sostén de la familia, era el ama de casa, era el padre, ¿no? Y si tienes una persona en silla de ruedas, ¿quién se va a hacer cargo de la economía y de todos los trabajos de la casa, ¿no? Entonces, es mucho el impacto que tiene un paciente post-terapia intensiva, un paciente sobreviviente. Por eso decimos, no queremos crear víctimas, queremos crear sobrevivientes que se readapten rápidamente a su vida normal. Entonces, vean las diferencias. Es más del doble el tiempo de estancia de un paciente COVID que de un paciente que, por ejemplo, tuvo un infarto, ¿no? Estuvo en una unidad de cuidados coronarios, se le rehabilitó, etcétera, ¿no? Es diferente. Sepsis, perfecto. Este es un estudio de un hospital de Tijuana. Son 244 pacientes de un año en el que se trataron en esa unidad de cuidados intensivos de Tijuana, y el traumatismo craneoencefálico y el politraumatizado trauma son de las principales causas de ingreso en UCI. Pero la más importante es sepsis. Sepsis es cuando uno tiene una infección, por ejemplo COVID, y se complica. Cualquier infección puede ser viral, puede ser bacteriana. Bacteriana es muy frecuente en diabéticos. Tenemos la epidemia, nosotros somos un país donde la hipertensión y la diabetes son graves problemas de salud pública, y el diabético tiene muy alterado su sistema inmunitario, ¿no? La glucosa intoxica nuestros glóbulos blancos y no puede
atacar igual las infecciones, ¿ok? Entonces, el riesgo para un diabético de una infección más grave es mucho mayor. Entonces, miren, las cuestiones infecciosas en el diabético son más graves que los comas diabéticos. Ya los comas diabéticos no es tanto problema. Antes, como no había insulina, etcétera, los diabéticos se morían de coma diabético. Ahora se están muriendo de infecciones o de problemas cardiovasculares. Ustedes que cubren la fuente de salud saben cómo está esta cuestión metabólica, ¿sí? Esos 54,000 pesos diarios, para todas esas enfermedades. No, desde luego que hay diferencias. O sea, ese es el promedio, eso es lo que viene en el tabulador que publicó el Consejo Técnico del IMSS en el diario oficial de la Federación. El costo diario. Entonces, es un promedio debe ser un promedio. Debe variar. Y los 8 y 9 días es el promedio que está un paciente. Que está por paciente, bueno, es el promedio de los pacientes tratados con COVID. Con COVID. ¿Las cifras son del 22? Estas son de 2022. Si quieren, después les pasamos las referencias para que ustedes entren y vean los datos directamente de la fuente. Entonces, el estudio de este hospital en general, ¿sí nos da un panorama de lo que sucede? Les da un panorama de una ciudad fronteriza, ¿no? De Tijuana, de un sistema público, el IMSS, y en donde tenemos... datos similares en Ciudad? Es probable que sí, es probable que sí. Una comparación, mortalidad COVID 65%, es decir, están aún en las unidades de terapia intensiva, el 65% de sus pacientes fallecieron. Así es, dentro de la UCI, porque aún después de dados de alta, algunos mueren fuera de la UCI o reingresan por las complicaciones. Son otras cosas que ahorita vamos a platicar, porque les digo, quien cree que saliendo de la UCI dado de alta ya la hizo, no. Su situación es todavía muy delicada. La que sigue, por favor. Bueno, tantito atrás. Respecto a la gráfica de las causas de internamiento en la UCI, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿No? A ver. Entonces, sepsis, trauma, ¿no? México es un país de accidentes y tenemos así las causas del embarazo, ¿no? El embarazo tiene muchas complicaciones, principalmente asociadas a la hipertensión asociada al embarazo y las complicaciones de la hipertensión. El síndrome de HELP es una complicación de la preeclampsia. Y en la parte de otros, algunos nombres que los pudiera mencionar de enfermedades que entran ahí. Allí, bueno, están, por ejemplo, problemas neurológicos, ¿no? Hay personas que pueden tener síndrome de Guillain-Barré, que ingresa, ¿han oído hablar del Guillain-Barré? ¿No? ¿Algún otro doctor en experiencia? Sí, bueno, trauma múltiple. Hay muchísimas enfermedades que se pueden complicar. Por ejemplo, las enfermedades reumáticas pueden tener una evolución muy grave, ¿no? Un lupus eritematoso, es gente joven, predominio en mujeres, y ahora las nuevas terapias biológicas han bajado muchísimo las complicaciones, pero antes eran mujeres ¿han oído hablar del síndrome de Cushing? ¿No? Que toman esteroides para que su sistema inmune no las ataque ellas mismas. Entonces, al bajar esas defensas, tienen también menos defensas contra infecciones y se enferman mucho. O una enfermedad muy frecuente en enfermedades reumáticas son las vasculitis, es decir, los vasos sanguíneos se inflaman. Y si tenemos una vasculitis, por ejemplo, en el corazón, a una mujer de 25 años le da un infarto. Mujer que es bajo riesgo, ¿no? De edad joven, no debería tener un infarto, le dan un infarto por la vasculitis. O una pancreatitis, porque los vasos del páncreas también se afectan. Bueno, entonces son muchas patologías que pueden llevar, es decir, una enfermedad que se complica en extremo puede poner en peligro la vida y requiere atención intensiva, por eso se llama terapia intensiva. Vamos a estar vigilando minuto a minuto la evolución del paciente y la respuesta a las intervenciones que estamos haciendo, ¿no? ¿Y con qué trabajamos para poder vigilar al paciente? Con tecnología, mucha tecnología. Aquí les vamos a dar la muestra de una sola de las tecnologías que ayuda a poder atender al paciente, ¿no? Bien, el antiguo concepto de que cuando estás enfermo hay que reposar,
¿no? Es algo que todo el mundo decía, ¿qué hay que hacer si estás enfermito? ¿Traes un dolor de cabeza? Pues descansa, reposo. ¿Te torciste un tobillo? Descansa, reposo. ¿Te lastimaste la espalda? Descansa, reposo. Cada día se descubre más que el reposo es un enemigo de la recuperación. Y eso no es nuevo. Lo descubrieron en la Segunda Guerra Mundial con los soldados, hablando de guerras, que ante la necesidad de que los soldados regresen rápidamente al frente de batalla, pues hay que moverlos para que se recuperen. Y lo notaron, se les vio que anímicamente y funcionalmente, estas personas que después de que les explotó una granada, los balacearon y tuvieron hemorragias severas, los empezaron a movilizar rápidamente de sus camas y se recuperaban más rápido que los que estaban en puro reposo. Entonces, ¿cuándo tenemos que indicarle reposo absoluto, inmovilidad a un paciente? Solamente en 3 situaciones. Uno es un paciente neurológico con edema cerebral, que movilizarlo puede empeorarle su situación. El paciente que tiene inestabilidad hemodinámica. Lo hemodinámico es cómo se mueve la sangre en nuestro cuerpo y el principal indicador de que la sangre está moviéndose adecuadamente es la presión arterial. Entonces, alguien que no podemos mantenerle la presión arterial estable, no podemos estarlo movilizando, porque no va a tener suficiente oxigenación en los órganos más importantes del cuerpo. Y finalmente, lo clásico, ¿no? De que alguien lo atropellan o se cae y dicen, no lo muevas. ¿Por qué no lo vas a mover? Porque si tiene una vértebra fracturada o tiene una lesión de la columna, a la hora de movilizarlo puede cortar la médula espinal y queda el paciente parapléjico o cuadripléjico. ¿Sí entienden ese término? ¿No? La parálisis del cuerpo, ¿no? Entonces, esas son las únicas indicaciones absolutas en las que el paciente no se debe de movilizar. Para todo lo demás, incluso si está en coma, lo tenemos que movilizar. Como pasivamente, pero lo tenemos que movilizar. La que sigue, por favor. Déjenme irme un poquito más rápido. Les digo, el no mover a un paciente ya es un enemigo del paciente, es un enemigo del equipo de salud. El paciente que no se moviliza va a tener mayor riesgo de tener complicaciones respiratorias. ¿Por qué? Se le van a acumular las secreciones, ¿no? Si nosotros no nos movemos bien y tenemos una bronquitis en la mañana, ¿cómo vamos a amanecer? Con un tosedero y una expulsión de flemas espantosa. Eso, nosotros que estamos relativamente sanos, imagínense alguien que está intubado, encima está intubado, y le estamos metiendo compresión aire a los pulmones, está invadido y además puede contaminarse. Entonces, complicaciones son infecciones de las vías respiratorias, ¿no? de los bronquios, de los pulmones, y esto se llaman neumonías asociadas a ventilador. Otra complicación puede ser atelectasia. Una atelectasia es cuando se tapa un bronquio y el pulmón se colapsa, ¿no? Es como un globo que si le tapamos la entrada, se va a colapsar por la presión negativa, ¿no? Entonces tenemos que destapar ese bronquio. Eso puede ser porque el moco se solidificó, ¿no? Se solidificó, hizo un tapón y entonces los alvéolos van a seguir absorbiendo el oxígeno, el gas que está dentro del alvéolo y se va a colapsar, ¿no? Entonces tenemos que destaparlo para que se vuelva a expandir. Y, por ejemplo, las embolias pulmonares. O sea, la gente que no se mueve, las venas no son activa, la circulación dependen de los músculos. Si nosotros nos movemos, por eso las varices no se ven tanto en gente que hace deporte o que hace ejercicio, o que no tiene obesidad, porque los músculos ayudan a que la sangre retorne al corazón, ¿no? Si no hacemos ese movimiento, entonces la sangre se va a acumular y sangre que queda estática se coagula. Se hace un coágulo, que nosotros le llamamos trombo, y ese coágulo viaja al corazón y luego el corazón lo impulsa y se va al pulmón. Y en el pulmón lo tapa. Y eso es como un émbolo, se llama embolia. Entonces puede ser pulmonar, problemas cardiovasculares, problemas musculoesqueléticos. Los pacientes pueden perder hasta la mitad de su masa magra. ¿Qué es la masa magra? Principalmente el músculo.
¿sí? En una semana. Si pueden rápidamente, no bajar de peso, porque esto es engañoso. Nosotros también en nuestras tecnologías podemos pesar todos los días al paciente, pero como lo estamos resucitando para mantener la presión arterial estable, le podemos estar pasando mucho líquido y el paciente está perdiendo músculo, pero no está perdiendo peso, porque estamos cambiando músculo por agua, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estas valoraciones y la tecnología para poder saber si nos estamos excediendo de agua y demás. Un músculo atrofiado va a causar también más problemas. Primero, el paciente no va a poder moverse por su propia fuerza, ¿no? Además, es que el músculo lo va a estar utilizando el paciente que está en un estrés agudo como comida, es autocanibalismo, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar al paciente su nutrición, porque si no lo nutrimos adecuadamente, en lugar de usar grasa o en lugar de usar alimentos, va a usar sus propios músculos. Y eso lo va a usar para producir anticuerpos, para defenderse y cicatrización, ¿no? Son proteínas prácticamente. Entonces eso nos lo va a debilitar. Y un paciente debilitado, porque explicaba el doctor cómo respira uno, es de manera de presión negativa, es decir, nuestro diafragma se contrae, que es un músculo, y entonces baja el diafragma y se llenan los pulmones de aire. También los músculos intercostales se contraen y entonces las costillas se hacen así y aumenta el volumen del tórax. Entonces eso es como cuando uno jala un émbolo de una jeringa y entra el líquido o entra el aire. Así entra el aire a nuestros pulmones. Si no tenemos buena fuerza muscular, ese paciente no va a tener fuerza para respirar. Entonces, por más que queramos quitarle el tubo para respirar, no va a poder, se va a fatigar, va a tener bajas saturaciones. Ya todo el mundo sabe lo de las saturaciones, ¿no? Todo el mundo se compró su oxímetro, entonces no va a poder ser extubado. Eso significa más días de estar intubado, más días de tener cuidado intensivo o vigilancia después de que ya está más estable, pero tiene que extubarlo fuera de terapia intensiva, ¿no? ¿Y cuál otro me falta? De las más importantes, las neurológicas. Y voy a hablar rápidamente del síndrome de post-UCI, que también les comentó el doctor. Esto es cada vez más reconocido y afecta, como les decía, no solamente al sobreviviente, sino a su familia. Y tiene afección en varias esferas. La mental, la cognitiva, o sea, es diferente la mental de la cognitiva. La mental es el estado de ánimo, depresión, ansiedad o algo combinado que se llama síndrome de estrés postraumático, ¿no? Como aquel que vivió un evento súper catastrófico y cada vez que suena algo parecido, ¿no? Alerta sísmica, y todo el mundo entra en estrés postraumático, ¿no? Entonces, esto puede pasar. Algo que le recuerde su hospitalización a este paciente lo va a tener en ese estado de ansiedad profunda. Los daños cognitivos, que son las funciones mentales superiores, pensar, calcular, tener la atención adecuada. Ustedes están súper atentos, qué bueno, muchas gracias. Pero una persona que ha tenido una hospitalización en UCI puede también tener un déficit de atención, problemas visoespaciales, eso de que, ay, me voy a estacionar y es que yo manejo de oído. Cuando oigo el golpe del otro coche, esos son problemas visoespaciales. No puede uno calcular las distancias. Uno piensa que no hay escalón, no se da cuenta y da el mal paso, ¿no? Y ¿esta durabilidad de este síndrome después de haber estado en UCI, cuánto dura? Es variable, pero hay pacientes que a los 6 meses todavía lo tienen, hay pacientes que a los 2 años todavía lo tienen. Hay distintas publicaciones en donde se hablan los casos de distintas UCIs, en donde se ve que hay distintas variaciones, pero más de la mitad todavía lo tienen a los 6 meses. ¿Okay? Y finalmente los daños físicos, las lesiones pulmonares, el famoso COVID largo, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones intelectuales, pero también secuelas pulmonares, secuelas neuromusculares. Tienen que ir a rehabilitación física. Esos pacientes salieron en silla de ruedas, entonces hay que recuperarles la fuerza. Y finalmente la función física. ¿Cómo podemos modificar este cuadro tan negativo, estas
más del 50% de personas afectadas después de que sobrevivieron a estar en una UCI con tecnología. Esto es a través de la movilidad del paciente. Si movemos al paciente, vamos a evitar todas las complicaciones o la mayor parte de las complicaciones de la inmovilidad. ¿Cómo movemos un paciente? Pues tenemos mucha gente en la UCI, que ustedes creen que haya mucha gente en las UCIs. No hay mucha gente en la UCI. Y entonces tienen que hablarle hasta el camillero para que ayude a mover al paciente, ¿no? Todo el mundo se pone de acuerdo en la UCI para tratar de cumplir los protocolos de movilidad. Y si no lo hace una persona físicamente, porque además al hacerlo, ¿qué creen que pasa? ¿Cuánto creen que pesa en promedio y mide en promedio la enfermera mexicana? ¿Cuánto les gusta? Si les digo, es una morenita chaparrita, María, sí, todo el mundo la conoce, ¿no? Ese es el reto que tenemos que enfrentar. Con estos recursos humanos que tenemos y esos recursos materiales tenemos que aplicar los protocolos de movilidad, y ahí es donde, ahora sí, Cristian les va a platicar por qué nuestra tecnología ayuda a tener mejores evoluciones, y va a hablar de la disminución de los problemas respiratorios, de los problemas de la piel y de los problemas de movilidad. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Y justo como mencionaba, toca el turno a Cristian. Les voy a presentar a Cristian y a Claudia. Cristian es licenciado en Marketing por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, y es maestro en la misma área por la IDEC, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Cuenta con más de 14 años de experiencia en productos de consumo, nutrición, dispositivos médicos e industria farmacéutica. Y por su parte, Claudia Aguirre es ingeniera biomédica con más de 16 años de experiencia en gestión de proyectos y productos en áreas de atención médica en América Latina. Cristian y Claudia nos van a hablar brevemente de la cama y después vamos a ir a conocerla. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. ¿Quieres que comience? Por favor, sí. Muy bien, pues nada, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Cristian Dueñas, soy líder de marketing para el portafolio de sistemas y tecnologías para la salud para Latinoamérica. Quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto esta mañana junto con los doctores, en el cual para entender los desafíos y el rol que tiene el equipo médico y la noble labor que realizan en el día a día para ayudar a salvar y sostener vidas, que al final del día es nuestra misión, pero no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer junto con el equipo médico, y hablo en general de todos aquellos profesionales de la salud que se dedican día a día para salvar y sostener vidas. Está clarísimo, creo que los doctores le explicaron bastante bien cuáles son esos desafíos actuales de la unidad de cuidados intensivos. Y hoy, tanto Claudia como yo les queremos presentar cómo la tecnología tiene un rol clave en esta evolución que hemos tenido desde 1950, cuando el doctor explicó que parte lo que es una UCI como hoy la conocemos, y cómo esta UCI ha ido evolucionando y seguirá evolucionando con todos los protocolos y tecnologías que se aplican en el día a día para ayudar a salvar todos estos temas de salud que vimos con el doctor. Adelante, Tere, por favor. Vimos el tema de readmisiones y estancias más largas. ¿Quién recuerda cuánto cuesta, de acuerdo a la Secretaría de Gobierno, un día en la unidad de cuidados intensivos? ¿Verdad? Y esto puede variar, esto es un promedio.
y esto no estamos contando la parte privada. Lo cierto es que el rol de la tecnología tiene que ayudar al equipo médico y a la institución a que el paciente salga lo más rápido posible y que no regrese. Ya entendimos por qué. La inmovilidad y el reposo afectan al paciente. Para que tengan una idea, la data muestra que cada día que uno está en la unidad de cuidados intensivos puede durar, equivale a una semana de recuperación por cada día. Entonces calculen aquellos que pasan meses lastimosamente en la unidad de cuidados intensivos y cómo esto representa en su recuperación. Así que primer rol de la tecnología, ayudar a que no hayan readmisiones y que no existan estancias tan largas, porque se pueden complicar más. ¿Quién aquí ha sido alguna vez paciente de unidad de cuidados intensivos? Aquí, ¿alguien? ¿Han tenido algún familiar, algún amigo, ¿sí? En las situaciones que vivimos en COVID? ¿Han entrado a una unidad de cuidados intensivos alguna vez? Pues bueno, realmente por mi trabajo entramos y las vemos, ¿sí? Y son lugares que gracias a todas estas evoluciones que están habiendo en humanizar, hoy la realidad es que todavía no estamos en ese siguiente paso. Entonces, ¿cómo la tecnología ayuda a que en estos lugares donde hay sonidos, miles de equipos, mucho personal, pacientes que están quejándose de dolor o que están pasando situaciones críticas, están viviendo no una experiencia satisfactoria ahí? Por eso la evolución es clave. ¿Ok? Entonces, adelante. Hay agotamiento y desmotivación, no solamente por parte del paciente, el que está ahí acostado y postrado, ¿verdad? Sino también del equipo médico. Lo vimos en el COVID, fue la prueba clara de que no estábamos preparados, no teníamos el personal completo, ni tampoco teníamos los equipos. A todo el mundo, a la humanidad le tomó por sorpresa. Acá, solamente para que tengan una idea, en México, nosotros como compañía se importaron 2.500 camas. ¿Sí? En el año 2020 y 1.200 más en el 2021. Entonces, hoy estamos, voy a decir, en una mejor situación de lo que estábamos antes del COVID, porque ha habido también mucho conocimiento de tratamientos y de cómo la tecnología ayuda realmente a progresar al paciente. ¿Ok? Entonces, hay definitivamente mucho trabajo por hacer en evitar el agotamiento y la desmotivación del personal médico en estas áreas críticas de cuidado. Lo hablamos, aumentos en costos de atención. Ya sea en el público o en el privado, estar en la unidad de cuidados intensivos es costoso. Es costoso para el paciente, para sus familias, para las aseguradoras y, por supuesto, para el hospital. Y es por eso que la tecnología también ayuda, y en nuestro caso, por estudios, un 33% en reducción de los costos hospitalarios. Solamente el hecho de tener una parte de lo que comprende la unidad de cuidados intensivos, que es la cama, en nuestro caso particular de hoy. El video que vieron en el inicio muestra todo el tipo de tecnología que tenemos y que ustedes pueden ver y observar en el centro de experiencia que tenemos acá en la Ciudad de México. Hoy el foco es la cama, pero podremos tener otras sesiones con ustedes para poder hablar de otras soluciones de tecnología en diferentes áreas de cuidado del hospital. Por favor, le das clic. Entonces, definitivamente la UCI es un área de cuidado clave para Baxter y estamos comprometidos en traer la intersección entre la innovación y el cuidado crítico. ¿Ok? Hay una evolución que hemos visto y ahora les quiero presentar, dale por favor clic, Tere. ¿Sí? Hay una evolución, esto es nuestro programa, dale clic por favor. ¿No? ¿No está pasando? Déjame aquí que a veces la tecnología a veces también se va en contra nuestra. Esta es realmente la evolución continua de nuestro portafolio. Para dar un poco de contexto y irme un paso atrás. Hillrom es una compañía que fue adquirida por Baxter el 1 de diciembre del 2021. Hillrom es una compañía líder en camas y en sistemas de soporte del paciente desde hace más de 100 años. Es una compañía americana que fue comprada por Baxter, ¿verdad? Y unificamos toda esa experiencia y legado y expertise. En esta evolución, desde hace más de 100 años, pues ha habido muchos cambios en entender cómo poder acostar a un paciente tanto en la parte de hospitalización como en la unidad de cuidados intensivos. Y ahora vamos a ver un poco y vamos a hablar del tema de esta evolución. Adelante, por favor. Entonces, quiero entrar un poco en contexto de que nosotros tenemos un portafolio
no solamente para unidad de cuidados intensivos, pero también para entender las diferencias. Hay camas básicas que obviamente ofrecen comodidad al paciente, acceso al equipo de cuidado, ¿cierto? Clic, por favor. Seguido por una cama superior que ayuda a fomentar la movilidad. Ya hablamos lo grave que es no movilizar a un paciente, ¿sí? Entonces, los programas de movilidad y la tecnología ayudan a que este paciente pueda realmente fomentarse. Siguiente, por favor. Y, por supuesto, la parte avanzada, promover la recuperación del paciente cada vez más basado en la experiencia. Esta tecnología no es nueva, ya viene existiendo desde hace varios años. De hecho, la cama que vamos a ver a continuación ya existe en México en su versión anterior. Desde el año 2015 la cama está acá, es la cama líder en los Estados Unidos y en algunas partes del mundo como la cama por excelencia en la unidad de cuidados intensivos. Hoy vamos a ver la evolución de esta cama, Progressa Plus. Adelante. Entonces, estamos presentando realmente un hito evolutivo. La verdad, yo que hago marketing, me siento muy contento de que la evolución de la tecnología avance a beneficio nuestro, porque nadie quita que el día de mañana nosotros podamos estar acostados en esa cama o algún familiar nuestro, algún amigo y que esté pasando por esta situación en la unidad de cuidados intensivos. Así que enhorabuena por la tecnología y enhorabuena por la labor que hacen los profesionales de la salud en cuidar de los pacientes en el día a día. Adelante. Hoy vamos a presentarles con mucha satisfacción la evolución de una verdadera cama de UCI. Tenemos el orgullo de presentar la nueva Hillrom Progressa Plus, parte del portafolio de Baxter Healthcare, como la cama con mayor experiencia en el mercado, no solamente en México, sino en el mercado global de camas de unidad de cuidados intensivos. ¿Ok? Vamos a presentar un video a continuación que va a hablar de 3 terrenos importantes que queremos tocar y que Claudia va a explicar en la presentación de la cama. Primero, el tema de la movilidad. Creo que está súper claro y se van a ir muy expertos de cómo la movilidad tiene un rol importante y es un desafío que tenemos para los pacientes. La tecnología ayuda a esto, ya lo vamos a ver cómo. Adelante. Luego, el tema de la protección. La piel, el órgano más importante de nuestro cuerpo y el más extenso. La piel es muy importante y el tema de estar en reposo y estar inmóviles hace que tengamos problemas en la piel y que se complique la piel. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de protección? Ahora adelante lo vamos a ver. Y la respiración. Lo vimos en tiempos de COVID, pero la respiración siempre ha sido clave y es un tema que es un desafío bien importante en periodos de larga instancia, sobre todo en la unidad de cuidados intensivos. Cómo la cama ofrece terapias que ayuda a que progreses en la parte de la respiración. ¿Ok? Entonces, esos 3 terrenos. Y ahora vamos a presentar un video para que puedan tener un resumen y luego pasamos a ver la cama.
Muy bien. Entonces, esta sería la parte en que pasamos con nuestra experta Claudia Aguirre. Me encanta que estén aquí porque ojalá de esas 6,000 o poco más de camas que hay en México en la unidad de cuidados intensivos puedan ser una cama con esa tecnología. La realidad es que no lo es. Entonces, me encanta que estén aquí porque ustedes son voceros de medios importantes. La idea es educar para que poco a poco la tecnología pueda realmente ser parte de todos estos beneficios y el más beneficiado pueda ser el paciente. Así que, Claudia, te doy la palabra para que sigamos con la presentación. Acompáñenme. Pueden dejar sus cosas ahí si quieren. Vamos a ir de este lado. Gracias.